Mi nombre es Vicente Torres, tengo 72 años, y el día que mi nieta de 9 años me gritó en plena calle que su mamá decía que yo era un viejo sin valor, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero ese mismo día tomé la decisión más importante de mi vida, una decisión que nadie esperaba y que cambiaría el destino de toda mi familia de una manera que jamás imaginaron. Déjame pintarte la escena exacta de ese momento. Era un martes por la tarde. Estaba saliendo del supermercado cargando 2 bolsas pesadas cuando vi a mi nieta Sofía jugando en la vereda con sus amigas. Se me iluminó el corazón como siempre que la veía. Crucé la calle para saludarla, para darle un beso, para preguntarle cómo le había ido en el colegio. Pero cuando me acerqué, ella me miró con una cara que nunca le había visto. Una mezcla de asco y desprecio que no debería existir en los ojos de una criatura de 9 años. Andate, abuelo. No te acerques. Mamá dice que sos un viejo sin valor y que no quiere que hables con nosotros en la calle porque le das vergüenza a la familia. Lo dijo así, con todas esas palabras, delante de sus amigas que se quedaron calladas sin saber qué hacer. Lo dijo con la naturalidad de quien repite algo que escuchó 1000 veces en su casa. Lo dijo como si fuera una verdad absoluta que su mamá, mi nuera Daniela, le había metido en la cabeza. Me quedé paralizado ahí parado con mis 2 bolsas del supermercado, sintiendo cómo cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Las amigas de Sofía me miraban con pena. Algunos vecinos que pasaban bajaban la vista avergonzados por la situación. Y yo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo había llegado a esto? Pero ahí viene lo que nadie sabía, lo que mi hijo Gabriel y su esposa Daniela jamás se imaginaron. Durante todos estos años que me trataron como basura, que me humillaron, que le enseñaron a mis nietos a despreciarme, yo había estado construyendo algo en silencio, algo que estaba a punto de explotar en sus caras como una bomba que no iban a poder esquivar. Esa misma noche, después de llorar como no lloraba desde la muerte de mi esposa hace 10 años, tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado hacía meses. Buenas noches, habla Vicente Torres. Quiero confirmar la operación de la que hablamos. Sí, todo. Quiero que esté listo para el viernes, no hay vuelta atrás. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que va a pasar te va a demostrar que nunca hay que subestimar a un viejo que tiene dignidad y un plan. Y cuando termines, contame desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez pasaste por algo similar con tu familia, porque esta historia es más común de lo que la gente cree. Para que entiendas cómo llegué a ese momento horrible donde mi propia nieta me llamó viejo sin valor, tengo que llevarte años atrás, cuando las cosas eran completamente diferentes y yo creía que tenía una familia unida y feliz. Me casé con mi Lucía cuando teníamos 21 años los dos. Fue en una iglesia pequeña del barrio, con una fiesta humilde en el club donde íbamos a bailar los sábados. No teníamos nada más que amor y ganas de construir algo juntos. Ella era maestra jardinera y yo trabajaba como técnico electricista para una empresa de mantenimiento industrial. Los primeros años fueron durísimos económicamente. Vivíamos en una pieza que alquilábamos en la casa de una señora mayor que nos cobraba barato porque le caíamos bien. Lucía lavaba ropa ajena para juntar algunos pesos extras y yo hacía trabajos de electricidad los fines de semana en casas particulares, pero éramos felices. Nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos mate cocido con pan, nos despedíamos con un beso largo y cada uno salía para su trabajo. Por las noches cenábamos cualquier cosa y nos quedábamos conversando hasta tarde planeando nuestro futuro, soñando con la casa propia, con los hijos que íbamos a tener. Cuando nació Gabriel, nuestro único hijo, ya habíamos logrado alquilar un departamento pequeño de 2 ambientes en un barrio más tranquilo. Recuerdo la primera noche que lo trajimos del hospital. Lucía lo ponía en la cunita que yo había armado con mis manos y nos quedábamos los dos mirándolo dormir durante horas sin cansarnos. Ese bebé se convirtió en el centro de nuestras vidas. Cada peso que ganábamos era para él. Cada sacrificio que hacíamos era pensando en darle un futuro mejor. Lucía dejó de trabajar para cuidarlo y yo empecé a hacer más horas extras, más trabajos los fines de semana, más lo que fuera necesario.
Gabriel creció siendo un nene sano, alegre, cariñoso. Se parecía mucho a Lucía en el carácter. Era tranquilo, estudioso, responsable. Nunca nos dio problemas en el colegio. Siempre llegaba a casa, hacía las tareas, ayudaba con lo que podía. Cuando tenía 8 años, finalmente pudimos comprar una casita. Era chica, necesitaba muchos arreglos, pero era nuestra. Recuerdo el día que le dimos la noticia a Gabriel. Hijo, vamos a tener casa propia. Ya no vamos a alquilar más. Se puso a saltar de alegría y nos abrazó a los dos llorando de felicidad. Pasé los siguientes 5 años arreglando esa casa. La pinté completa, cambié toda la instalación eléctrica que estaba vieja y peligrosa, arreglé el techo que tenía goteras, hice un baño nuevo porque el que había era horrible. Gabriel me ayudaba los fines de semana alcanzándome las herramientas, aprendiendo el oficio. Papá, me decía, cuando sea grande, voy a trabajar de electricista como vos. Y yo le respondía, no, hijo, vos vas a estudiar algo mejor. Vas a ser profesional. Vas a tener una vida más fácil que la mía. Y así fue. Gabriel terminó el secundario con buenas notas y decidió estudiar ingeniería industrial. Le pagamos la universidad privada, porque la pública estaba muy lejos y con horarios complicados. Fueron 5 años donde Lucía y yo trabajamos como animales. Ella volvió a dar clases particulares y yo hacía trabajos de electricidad hasta las 11 de la noche. Comíamos poco para que a Gabriel no le faltara nada. Usábamos la misma ropa durante años para poder pagarle los libros, las fotocopias, el transporte. Nunca nos quejamos, nunca le hicimos sentir culpable. Era nuestro hijo y lo único que queríamos era verlo progresar. Cuando se recibió de ingeniero hicimos una fiesta en casa. Invitamos a todos los vecinos, a la familia, a los amigos. Lucía lloró de emoción cuando Gabriel levantó el diploma. Yo lo abracé tan fuerte que casi lo ahogó. Estábamos tan orgullosos. Habíamos logrado que nuestro hijo fuera ingeniero. Gabriel consiguió trabajo rápido en una empresa importante. Empezó a ganar bien. Se compró ropa nueva, un celular moderno. Empezó a salir con gente de su trabajo. Y ahí conoció a Daniela. La primera vez que nos la presentó, Lucía me apretó la mano por debajo de la mesa. Yo entendí la señal. A ella tampoco le había gustado. Daniela era una chica muy linda físicamente, pero con una actitud que no nos cerró desde el principio. Hablaba mucho de marcas caras, de lugares elegantes, de gente importante que conocía. Cuando se fueron esa noche, Lucía me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vicente, esa chica no es para nuestro hijo. Esa chica viene de otro mundo y nos va a traer problemas. Ojalá hubiera hecho más caso a ese presentimiento. Gabriel y Daniela empezaron a salir en serio. Cada vez que venían a casa, yo notaba cómo Daniela miraba todo con desprecio. Miraba nuestros muebles viejos, nuestro televisor antiguo, nuestra cocina humilde. No decía nada, pero su cara lo decía todo. Un día Gabriel nos anunció que se iban a casar. Lucía y yo nos alegramos porque era nuestro hijo y queríamos verlo feliz. Pero cuando empezaron con los planes de la boda, empezaron también los problemas. Daniela quería una boda enorme en un salón carísimo. Quería un vestido de diseñador. Quería todo de primera línea. Gabriel nos pidió ayuda con los gastos. Papá, mamá, sé que es mucho pedir, pero Daniela sueña con esta boda desde chica. Lucía y yo juntamos todo lo que teníamos ahorrado. Sacamos un préstamo del banco. Vendimos el auto viejo que usábamos para movernos. Todo para que Gabriel tuviera la boda que Daniela quería. Fueron 30,000 pesos que significaban años de ahorro, años de sacrificio. La boda fue hermosa, no voy a negarlo. Daniela estaba radiante con su vestido caro. El salón era lujoso, la comida era excelente. Pero durante toda la fiesta, los padres de Daniela, que eran gente de plata, nos trataron como si fuéramos empleados del salón. La madre de Daniela, una señora muy estirada llamada Virginia, le preguntó a Lucía qué hacía. «Soy maestra», le respondió mi esposa con orgullo. «Ah, qué lindo», respondió Virginia con una sonrisita falsa. «Qué noble profesión». Pero después se dio vuelta y siguió hablando con otra gente como si Lucía no existiera. El padre de Daniela, un empresario llamado Osvaldo, ni siquiera nos dirigió la palabra en toda la noche.
Cuando tuvimos que sacarnos la foto de las dos familias juntas, se paró lo más lejos posible de nosotros, como si nuestra pobreza fuera contagiosa. Después de la boda, las cosas empeoraron. Gabriel y Daniela alquilaron un departamento en un barrio caro. Cada vez que los invitábamos a casa, Daniela ponía excusas para no venir. Gabriel venía solo de vez en cuando, siempre apurado, siempre con la cabeza en otro lado. Cuando nació Sofía, su primera hija, Lucía estaba emocionadísima por ser abuela. Tejió ropita para la bebé durante meses. Preparó una cuna antigua que habíamos usado con Gabriel. Compró pañales, mamaderas, todo lo que podía con su jubilación de maestra. Pero cuando fuimos al hospital a conocer a la bebé, Daniela nos recibió con una cara horrible. «Ah, vinieron. ¡Qué sorpresa! La nena está durmiendo, así que mejor vuelvan otro día». Ni siquiera nos dejó entrar a la habitación. Lucía lloró todo el camino de vuelta a casa. «Vicente, no me dejó conocer a mi nieta. ¿Qué hicimos mal?» «No hicimos nada mal, amor. Esa mujer está enferma de soberbia». Los años siguientes fueron un calvario. Daniela controlaba cada contacto que teníamos con Sofía. Si íbamos a visitarlos sin avisar, no nos abrían la puerta. Si llamábamos por teléfono, nunca tenían tiempo. Si mandábamos regalos para la nena, Daniela los devolvía diciendo que ya tenía demasiados juguetes. Gabriel no hacía nada para defender a sus padres. Se había convertido en un títere de Daniela. Todo lo que ella decía era ley. Si ella no quería que nos vieran, no nos veían. Si ella no quería que fuéramos a los cumpleaños de Sofía, no íbamos. Lucía empezó a enfermarse del dolor. Literalmente se enfermó de tristeza. Los médicos le decían que tenía el corazón débil, que tenía presión alta, que tenía problemas de azúcar. Pero yo sabía cuál era el verdadero problema. Le estaban rompiendo el corazón negándole a su nieta. Una noche, Lucía me dijo algo que me destrozó. «Vicente, yo me voy a morir sin conocer bien a mi nieta. Daniela nos odia y Gabriel no tiene los pantalones para enfrentarla. No digas eso, amor. Las cosas van a cambiar». Pero no cambiaron. Empeoraron. Cuando Sofía tenía 4 años, nació Mateo, el segundo nieto. Esta vez ni siquiera nos avisaron. Nos enteramos por las redes sociales porque una amiga de Daniela publicó una foto. Lucía se sentó en la cocina y lloró durante horas. Traté de hablar con Gabriel. «Hijo, ¿por qué nos haces esto? Somos tus padres. Merecemos conocer a nuestros nietos». Él me respondió con palabras que parecían de Daniela, no de él. «Papá, ustedes tienen que entender que nosotros tenemos una vida diferente ahora. No podemos estar viniendo todo el tiempo al barrio. Los nenes tienen sus actividades. Estamos ocupados. Ocupados. Demasiado ocupados para una llamada. Demasiado ocupados para una visita de media hora. Demasiado ocupados para sus propios padres». Lucía murió hace 10 años, cuando Sofía tenía 6 y Mateo 2. Murió sin haber disfrutado a sus nietos como merecía. Murió con el corazón roto por el desprecio de su nuera y la cobardía de su hijo. Murió sabiendo que la familia por la que tanto había luchado la había abandonado. En el funeral, Daniela llegó tarde con los chicos. Se quedó atrás durante toda la ceremonia mirando el celular. Los nenes no entendían qué pasaba. Sofía me preguntó por qué estábamos todos tristes. «Porque la abuela se fue al cielo, mi amor». «¿Qué abuela?», me preguntó. «Esa que casi no conocía porque su madre nunca la dejó acercarse». Después del entierro, Gabriel se acercó a darme el pésame como si fuera un conocido, no mi hijo. «Papá, fuerza, ya va a pasar el dolor». Y se fue con Daniela y los chicos, sin quedarse a acompañarme. Me quedé solo en esa casa donde había sido tan feliz con Lucía. Solo con mis recuerdos, mis fotos, mi dolor. Gabriel llamaba cada tanto por cumplir, pero nunca venía a verme. Los nietos crecían sin conocer a su abuelo. La vida seguía para todos menos para mí. Pero lo que nadie sabía era que durante todos esos años de humillación y desprecio, yo había estado haciendo algo que cambiaría todo. Algo que Gabriel y Daniela nunca esperaron. Resulta que cuando trabajaba como técnico electricista, no solo arreglaba instalaciones, también había aprendido a invertir mi dinero de manera inteligente. Un compañero del trabajo, un tipo muy sabio llamado Norberto, me había enseñado sobre acciones, bonos
y cómo multiplicar la plata sin que nadie se diera cuenta. Durante 30 años, cada peso extra que ganaba lo invertía. Mientras Lucía y yo vivíamos con lo justo, yo iba construyendo un patrimonio que nadie conocía. Ni siquiera Lucía lo supo completamente, porque quería darle una sorpresa cuando nos jubiláramos. Quería llevarla de viaje, comprarle todo lo que nunca habíamos podido tener. Pero Lucía murió antes de que pudiera cumplir ese sueño. Y Gabriel se había convertido en un extraño que me despreciaba. Entonces ese dinero que había guardado con tanto amor para mi familia empezó a tener otro propósito en mi cabeza. Hace 2 años vendí todas mis inversiones. El monto fue tan grande que ni yo mismo podía creerlo. $300,000. Una fortuna que había construido en silencio durante décadas. Una fortuna que mi hijo creía que no existía, porque en su cabeza yo era solo un viejo electricista pobre que vivía de una jubilación miserable. Con ese dinero compré 3 departamentos en una zona que estaba creciendo mucho. Los alquilé y empecé a recibir rentas mensuales muy buenas. También puse parte del dinero en un plazo fijo que me daba intereses jugosos. De viejo pobre pasé a ser viejo rico, pero nadie lo sabía. ¿Por qué no le conté a Gabriel? Al principio porque quería ver si cambiaba, si alguna vez se daba cuenta de que estaba abandonando a su padre. Pero los meses pasaban y él seguía sin aparecer, seguía sin llamar, seguía dejando que Daniela me tratara como basura. Entonces, tomé una decisión. Ese dinero que había juntado pensando en mi familia iba a tener un destino muy diferente. Un destino que les iba a enseñar la lección más grande de sus vidas. Y así llegamos a ese martes, cuando Sofía me gritó en plena calle que yo era un viejo sin valor. Ese fue el detonante final. Esa misma noche hice las llamadas que te conté al principio. El viernes fui al banco y saqué todo el dinero que tenía. Cerré las cuentas, cancelé las inversiones, vendí los departamentos en una operación express a un comprador que hacía tiempo me los quería comprar. En 72 horas, liquidé todo mi patrimonio. El lunes siguiente llamé a Gabriel. «Hijo, necesito que vengas a casa. Tengo algo importante que decirte». Él puso 1000 excusas como siempre. «Papá, estoy ocupado. Tengo reuniones. ¿Puede ser otro día?» «No, Gabriel, es urgente. Si no venís hoy no me vas a volver a ver». Algo en mi voz lo debe haber asustado, porque esa tarde apareció. Llegó solo, sin Daniela, sin los chicos. Entró a casa mirando todo como si fuera la primera vez. Había pasado casi 1 año desde la última vez que había pisado esta casa donde creció. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Te noto raro». «No estoy enfermo del cuerpo, Gabriel. Estoy enfermo del alma. Estoy cansado de ser tratado como basura por vos y por tu mujer. Papá, no exageres. Nadie te trata mal. Simplemente estamos ocupados con nuestras vidas». «¿Ocupados? Tu hija de 9 años me gritó en la calle que soy un viejo sin valor. Me lo gritó delante de todo el mundo porque eso es lo que ustedes le enseñaron a pensar de mí». Gabriel se puso colorado. No sabía de ese episodio. Daniela debe haberle ocultado lo que Sofía había dicho. «Papá, Sofía es una nena. No sabe lo que dice. Sabe perfectamente lo que dice porque se lo enseñaron ustedes. Igual que le enseñaron a no querer a su abuela, a despreciar sus raíces, a avergonzarse de su familia». Hubo un silencio incómodo. Gabriel miraba el piso sin saber qué decir. Yo saqué una carpeta que tenía preparada sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto, Gabriel? Son los comprobantes de todas las inversiones que hice durante 30 años. Son las escrituras de los 3 departamentos que compré. Son los extractos bancarios que muestran cuánta plata junté». Gabriel abrió la carpeta y empezó a leer. Sus ojos se iban agrandando con cada papel que miraba. Los números eran muy grandes, muy grandes. «Papá, esto es una fortuna. ¿De dónde salió todo esto? De años de trabajo, de inversiones inteligentes, de ahorrar cada peso que ganaba extra. Mientras ustedes me creían un viejo pobre, yo estaba construyendo un patrimonio para dejarles de herencia, para que vos y tus hijos tuvieran un futuro seguro». ¿Estaba? Gabriel captó el tiempo verbal. «Sí, hijo, estaba. Pasado. Porque ayer terminé de vender todo. Los departamentos, las acciones, todo.
y hoy tomé la decisión más importante de mi vida sobre qué hacer con ese dinero. Gabriel se paró de la silla alterado. Papá, ¿qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer. Lo que tu mamá hubiera querido que hiciera si estuviera viva, lo que mi dignidad me exigía hacer. Saqué otros papeles de la carpeta. Estos son los comprobantes de donación al hospital público donde nació tu mamá, donde naciste vos, donde nacieron tus hijos. $200,000 para equipamiento y mejoras. Van a hacer una sala nueva que se va a llamar Sala Lucía Torres, en honor a tu madre. ¿Donaste $200,000? Gabriel estaba al borde del colapso. Sí, hijo. Y acá está el comprobante de donación a una organización que ayuda a familias de bajos recursos a pagar la universidad de sus hijos. $70,000 para que otros jóvenes tengan la oportunidad que vos tuviste gracias al sacrificio de tus padres. ¿Y el resto? ¿Qué hiciste con el resto del dinero? El resto, unos $30,000. Está en una cuenta a mi nombre para vivir mis últimos años con tranquilidad. Voy a alquilar un departamento pequeño cerca de la costa, un lugar donde siempre soñé vivir. Y cuando me muera, lo que quede también se va a donar. Pero papá, nosotros somos tu familia. Esa plata nos corresponde. ¿Corresponde? ¿Por qué les corresponde? ¿Por ser mi hijo y mis nietos? Porque durante 10 años no actuaron como familia. Me abandonaron, me humillaron, me despreciaron. La familia no es solo sangre, Gabriel. Es estar presente, es cuidar, es respetar. Gabriel se desplomó en la silla. Sus manos temblaban mientras sostenía los papeles. Papá, yo sé que la cagamos. Sé que fuimos injustos con vos y con mamá. Pero tiene que haber una manera de arreglar esto. Las decisiones ya están tomadas, Gabriel. El dinero está donado. Los papeles están firmados. No hay vuelta atrás. Lo único que podés hacer ahora es decidir si querés tener una relación real conmigo durante el tiempo que me queda de vida, o si preferís seguir viviendo en la mentira que construyeron. ¿Y si cambio? Si empiezo a visitarte, a llamarte, a incluirte en nuestras vidas, eso no cuenta para nada. Cuenta, hijo. Cuenta mucho. Pero no para recuperar la herencia. Esa ya no existe. Cuenta para que tengas una relación con tu padre antes de que sea demasiado tarde. Cuenta para que tus hijos conozcan realmente a su abuelo. Cuenta para tu propia conciencia. Gabriel se fue de casa destrozado esa tarde. Yo me quedé sentado en mi sillón, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque había tenido que llegar a esto. Alivio porque finalmente había hecho algo para defender mi dignidad. Esa noche, como era de esperar, empezaron las llamadas. Primero Daniela, histérica. Vicente, ¿cómo pudiste hacer semejante locura? Esa plata era el futuro de mis hijos. Dejé que saltara el contestador. Después los padres de Daniela, amenazándome con abogados. También ignoré sus llamadas. Al día siguiente aparecieron en casa Gabriel y Daniela. Ella entró como un huracán. Vicente, esto no se va a quedar así. Vos no podés donar una fortuna sin consultarnos. Es una locura de viejo. Vamos a impugnar las donaciones. Impugná lo que quieras, Daniela. Todos los papeles están en orden. Todas las firmas son legales. Todos los testigos son confiables. No hay manera de revertir lo que hice. Y sobre lo de viejo loco, deja que te aclare algo. Un viejo loco hubiera seguido aguantando sus maltratos, esperando que algún día cambiaran. Yo soy un viejo que finalmente despertó. Daniela se puso roja de furia. Sos un egoísta. Después de todo lo que hicimos por vos. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Cómo qué? ¿Cómo dejar que su hija me gritara en la calle que soy un viejo sin valor? ¿Cómo no dejarme conocer a mis nietos? ¿Cómo hacerle imposible la vida a mi esposa hasta que se enfermó y murió? Eso no es cierto. Nosotros siempre los quisimos. Las palabras sonaban huecas hasta para ella misma. Si eso es querer, Daniela, prefiero que me odien. Al menos el odio es honesto. Gabriel, que hasta ahora había estado callado, finalmente habló. Papá tiene razón. Nos comportamos como basura, y ahora estamos pagando las consecuencias. Daniela lo miró con incredulidad. ¿Vas a darle la razón a él? Después de que nos dejó sin herencia. No nos dejó sin nada, Daniela. Nos dio algo mucho más valioso. Nos dio una lección.
Una lección que vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Daniela salió furiosa de la casa. Gabriel se quedó unos minutos más. «Papá», me dijo con los ojos rojos, «sé que no puedo cambiar el pasado, sé que cometí errores imperdonables, pero te prometo que voy a cambiar. No por la plata, porque esa ya no está, sino porque no quiero vivir el resto de mi vida sabiendo que abandoné a mi padre. No quiero tus promesas, Gabriel. Quiero tus acciones. El tiempo dirá si realmente cambiaste o si esto es solo un arrebato de culpa que se va a pasar cuando aceptes que no hay herencia que recuperar». Durante las semanas siguientes pasaron cosas que no esperaba. La noticia de mi donación se corrió por el barrio. Algunos vecinos me aplaudían. «Vicente, hiciste bien. Les diste una lección que no van a olvidar nunca». Otros me criticaban. «¿Cómo vas a dejar sin herencia a tus propios nietos? Estás loco». Pero la opinión que más me importaba era la mía propia. Y por primera vez en 10 años podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza, sin sentir que era un viejo patético que aceptaba cualquier migaja de cariño con tal de no estar solo. El hospital público hizo un acto pequeño para agradecer la donación. Invitaron a la prensa local. Cuando me preguntaron por qué había donado tanto dinero, les dije la verdad. Porque la familia que yo tenía no valoraba lo que yo podía darles. Entonces decidí dárselo a gente que sí lo necesitaba y lo iba a valorar. La noticia salió en el diario con mi foto. Gabriel me llamó esa noche. «Papá, vi la nota del diario. Todo el mundo está hablando de vos. Algunos te admiran, otros te critican. ¿Cómo te sentís?» «Me siento libre, hijo. Por primera vez en años, me siento libre». Un mes después del episodio, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Cuando abrí estaban Gabriel y los chicos. Sofía y Mateo se veían asustados, tímidos. Daniela no estaba. «Hola, abuelo», dijo Sofía con una vocecita apenas audible. «Papá nos contó lo que pasó. Perdón por lo que te dije. Yo no sabía que estaba mal». Me agaché para quedar a su altura. «Sofía, mi amor, vos no tenés la culpa. Sos una nena y repetiste lo que escuchaste en tu casa. Pero ahora que sos más grande, tenés que aprender algo importante. Los abuelos no son viejos sin valor. Los abuelos son tesoros llenos de historias, de amor, de sabiduría. ¿Y nosotros te podemos visitar?», preguntó Mateo tímidamente. «Claro que sí, mi cielo. Esta casa siempre va a tener las puertas abiertas para ustedes. Pero tienen que saber algo. Ya no hay herencia que esperar. Todo lo que tenía lo doné. Si vienen a visitarme, tiene que ser porque me quieren, no porque esperan recibir algo». Los chicos me abrazaron. «Nosotros te queremos, abuelo, aunque no tengas plata». Gabriel tenía lágrimas en los ojos. «Papá, les expliqué todo. Les conté cómo los tratamos a vos y a mamá. Les conté nuestros errores, y ellos decidieron por su cuenta que querían conocer a su abuelo. Esa tarde pasamos juntos por primera vez en años. Les mostré fotos de cuando Gabriel era chico. Les conté historias de su abuela Lucía. Les enseñé algunos trucos de electricidad. Y por primera vez desde que nacieron, sentí que realmente eran mis nietos. Cuando se fueron, Gabriel me abrazó en la puerta. «Papá, esto recién empieza. Vamos a venir todos los fines de semana. Los chicos quieren pasar tiempo con vos. Y yo también. No por obligación ni por culpa, porque es lo correcto. Vamos a ver, hijo. Las palabras se las lleva el viento. Son los hechos los que quedan. Pero aprecio la intención». Y cumplió. Todos los sábados por la mañana aparecían Gabriel y los chicos. Al principio Daniela no venía. Se quedaba en casa ofendida, esperando que yo cambiara de opinión sobre las donaciones, pero cuando vio que las visitas se volvían rutina, que los chicos volvían contentos contando historias del abuelo, algo empezó a cambiar en ella también. 3 meses después del gran enfrentamiento, Daniela apareció con ellos. No me pidió perdón directamente, pero su presencia era una especie de disculpa silenciosa. La recibí con respeto, sin reproches. Lo hecho estaba. Ahora había que construir algo nuevo sobre los escombros del pasado. Los chicos empezaron a traer sus tareas del colegio para que las revisara con ellos. Sofía me pedía que le contara historias de cuando su papá era chico. Mateo quería aprender a arreglar cosas como hacía yo. Por primera vez en sus vidas,
Estaban conociendo a su abuelo de verdad. Una tarde, Sofía me preguntó algo que me partió el corazón. Abuelo, ¿es verdad que la abuela Lucía nos quería mucho, pero nunca la dejaron vernos? Gabriel se puso pálido. Yo respiré hondo antes de responder. Sí, mi amor. Tu abuela los amaba con todo su corazón. Tejió ropita para vos cuando naciste. Preparó una cuna, compró juguetes, pero no la dejaron acercarse como ella quería, y eso la puso muy triste, tanto que se enfermó del corazón. Sofía empezó a llorar. Yo también la hubiera querido mucho. ¿Por qué mamá no nos dejaba verla? Gabriel intervino con voz quebrada. Porque tu mamá y yo fuimos muy tontos, hijita. Cometimos errores terribles, y ahora tu abuela ya no está para que la conozcas. Después de ese día, noté un cambio en los chicos. Empezaron a preguntar por Lucía todo el tiempo. Les mostré videos viejos, fotos, cartas que ella había escrito. Les conté anécdotas de cómo era, qué le gustaba, cómo cocinaba. De alguna manera, Lucía estaba presente otra vez en sus vidas. Hace 2 meses, Sofía hizo algo en el colegio que me llegó al alma. La maestra les pidió que escribieran sobre un héroe de la familia. La mayoría escribió sobre sus padres o deportistas famosos, pero Sofía escribió sobre mí y sobre Lucía. Tituló su trabajo Mis abuelos, los héroes invisibles. Contó la historia de cómo Lucía y yo habíamos trabajado toda la vida para darle una educación a Gabriel, cómo habíamos pagado su universidad y su boda, cómo habíamos querido conocer a nuestros nietos, pero no nos dejaron, y cómo al final yo había decidido donar todo mi dinero para ayudar a otros, en lugar de dejárselo a gente que no me valoraba. La maestra me llamó. Don Vicente, el trabajo de Sofía me conmovió profundamente. Con su permiso, me gustaría compartirlo con otros padres. Creo que es una lección importante sobre el respeto a los mayores. El trabajo de Sofía se compartió en la escuela y después en las redes sociales. Miles de personas lo leyeron. Muchos me escribieron contándome sus propias historias de abandono familiar. Otros me agradecieron por dar un ejemplo de dignidad. Pero lo más importante fue lo que pasó en mi propia familia. Gabriel cambió de verdad. No solo venía los sábados, me llamaba durante la semana para preguntarme cómo estaba, me invitaba a sus reuniones familiares, me incluía en sus decisiones importantes. Un día me dijo algo que me sorprendió. Papá, me separé de Daniela. Llevamos meses yendo a terapia, pero no funcionó. Ella no puede perdonar lo de las donaciones. Sigue creyendo que ese dinero nos pertenecía. Pero yo entendí algo. Ese dinero era tuyo, y vos podías hacer lo que quisieras con él. Gabriel se mudó con los chicos a un departamento más chico. Daniela consiguió trabajo y vive sola ahora. Los nenes pasan la semana con Gabriel y los fines de semana con su madre. Y sorprendentemente, con esta nueva distribución, todos parecen más felices. Hace un mes cumplí 73 años. Los chicos me organizaron una fiesta sorpresa en casa. Invitaron a vecinos, a algunos de mis viejos compañeros de trabajo, a gente del barrio. Había una torta enorme con una foto mía y de Lucía cuando éramos jóvenes. Sofía dio un discurso. Abuelo, durante muchos años no te conocimos porque nos enseñaron cosas equivocadas, pero vos nos diste la lección más importante de nuestras vidas. Nos enseñaste que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen. Nos enseñaste que la familia se construye con respeto y amor, no con conveniencia. Y nos enseñaste que nunca es tarde para defenderse. Todos aplaudieron. Yo lloré. Lloré por Lucía, que no estaba ahí para ver este momento. Lloré por los años perdidos. Pero también lloré de felicidad, porque finalmente, después de tanto dolor, tenía la familia que siempre había soñado. El director del hospital también vino a la fiesta. Don Vicente, quiero contarle algo hermoso. La sala Lucía Torres salvó la vida de 3 bebés prematuros el mes pasado. El equipamiento que compramos con su donación hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi dinero estaba salvando vidas. Mi dinero estaba ayudando a familias que realmente lo necesitaban. Y además, había logrado sacudir a mi propia familia para que entendieran lo que realmente importa en la vida. Ahora, cuando camino por el barrio, ya no bajo la cabeza de vergüenza.
Camino con la frente en alto. Los vecinos me saludan con respeto. Los chicos del barrio me paran para preguntarme cosas. Me convertí en una especie de símbolo de dignidad para mucha gente mayor que sufre abandono. La semana pasada un señor de 80 años me paró en la calle. Don Vicente, leí su historia en el diario. Mi hijo también me abandonó, pero yo no tengo plata para donar como usted. ¿Qué puedo hacer? Le dije algo que aprendí en este proceso. No necesitas plata para defender tu dignidad. Lo que necesitas es coraje para poner límites, para decir basta, para no aceptar migajas de cariño. A veces, alejarse de quienes te lastiman es el acto más amoroso que podés hacer por vos mismo. El Señor me abrazó llorando. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Esa noche me fui a dormir pensando en cuántas personas mayores están sufriendo en silencio. Cuántos viejos están aguantando maltratos porque tienen miedo de quedarse solos. Cuántos abuelos están siendo tratados como estorbos por sus propias familias. Y me di cuenta de algo importante. Mi historia no es solo mía. Es la historia de millones de personas mayores en el mundo entero. Personas que dieron todo por sus hijos y que ahora son descartadas como si no valieran nada. Por eso decidí escribir todo esto, para que llegue a todos los rincones posibles. Para que cada viejo que esté sufriendo sepa que no está solo. Para que cada hijo que está maltratando a sus padres se detenga a reflexionar. Para que cada familia entienda que los abuelos son tesoros, no cargas. Hoy, casi un año después de aquel martes terrible, cuando mi nieta me gritó que yo era un viejo sin valor, puedo decir que mi vida cambió completamente. Perdí una fortuna en dinero, sí, pero gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad, gané el respeto de mi familia. Gané la paz de saber que hice lo correcto. Los chicos vienen a verme todas las semanas. Gabriel llama todos los días. Incluso Daniela, de vez en cuando, manda mensajes preguntando cómo estoy. Las heridas están sanando lentamente. Las relaciones se están reconstruyendo sobre bases nuevas, más sólidas, más honestas. ¿Me arrepiento de haber donado todo? Ni por un segundo. Ese dinero está haciendo más bien en manos de hospitales y organizaciones de ayuda de lo que hubiera hecho en manos de mi familia. Y además, les di una lección que no tiene precio. Les enseñé que la familia no es un derecho automático, es un privilegio que se gana día a día. Les enseñé que los padres y abuelos merecen respeto, no por obligación, sino porque es lo justo. Les enseñé que la dignidad no se negocia, sin importar la edad que uno tenga. Y a vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia larga y dolorosa, quiero decirte algo muy importante. Si estás pasando por una situación similar, si tus hijos te abandonaron, si tu familia te menosprecia, si te hacen sentir como un viejo sin valor, quiero que sepas esto. Vos no sos un viejo sin valor. Sos una persona con historia, con experiencia, con sabiduría. Sos alguien que merece respeto y amor. Y si tu familia no te lo da, tenés todo el derecho de poner límites, de alejarte, de defender tu dignidad. No importa cuántos años tengas. No importa si tenés plata o no. No importa si estás solo o acompañado. Lo único que importa es que te evalúes a vos mismo, que no aceptes menos de lo que mereces, que no permitas que nadie te trate como basura. La vida es demasiado corta para pasarla sufriendo por gente que no te aprecia. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla rogando por amor. Si tenés que rogar, entonces no es amor. Es dependencia, es miedo, es cualquier cosa menos amor verdadero. El amor verdadero se demuestra con presencia, con respeto, con acciones. Si alguien te dice que te ama pero no está cuando lo necesitas, si alguien te dice que te ama pero te trata mal, si alguien te dice que te ama pero te hace sentir como un estorbo, entonces esa persona no te ama. Te está usando, y vos mereces más que eso. Mucho más. Entonces te lo pregunto directamente. ¿Hay alguien en tu vida que te esté tratando como me trataron a mí? ¿Hay alguien que te haga sentir que no vales nada? ¿Hay alguien que te use cuando te necesita y te descarte cuando no? Si la respuesta es sí, entonces es hora de que tomes una decisión. No tiene que ser tan drástica como la mía. No tenés que donar tu fortuna ni cortar relaciones definitivamente, pero sí tenés que hacer algo.
tenés que poner límites, tenés que defender tu valor, porque vos sí tenés valor, mucho valor. Y el primer paso para que otros te valoren es que vos mismo te valores, que te respetes, que te cuides, que te ames lo suficiente como para no aceptar migajas. Yo tardé 72 años en aprender esta lección, pero vos podés aprenderla ahora, sin importar la edad que tengas. Podés tomar las riendas de tu vida, podés decidir cómo querés que te traten, podés elegir quién merece estar en tu vida y quién no. Y si tu familia reacciona mal, si se enojan porque pusiste límites, si te acusan de egoísta porque te defendiste, entonces confirmaste que estaban aprovechándose de vos, porque la gente que realmente te ama respeta tus límites. La gente que realmente te valora acepta que vos también tenés derechos. Contame tu historia. Contame si estás pasando por algo similar. Contame desde qué ciudad o país me estás escuchando. Contame si mi historia te ayudó a reflexionar sobre tu propia situación. Porque estas palabras no son solo para desahogarme, son para tender puentes, para crear comunidad, para que sepas que no estás solo en esto. Hay millones de personas mayores sufriendo abandono familiar, hay millones de abuelos siendo despreciados, pero también hay millones de personas como yo que decidimos defendernos, que dijimos basta, que recuperamos nuestra dignidad. Y vos también podés ser una de esas personas. Podés ser el protagonista de tu propia historia de dignidad recuperada. Podés ser el ejemplo para otros que están sufriendo lo mismo. No es tarde, nunca es tarde. Yo lo hice a los 72. Vos podés hacerlo a la edad que tengas. Lo único que necesitas es coraje. Coraje para mirarte al espejo y decir, merezco más. Coraje para enfrentar a quien te lastima. Coraje para cambiar tu vida. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te defiendas, vas a sentir algo maravilloso. Vas a sentir libertad. Vas a sentir paz. Vas a sentir que volviste a ser vos mismo, después de mucho tiempo de ser lo que otros querían que fueras. Esa sensación no tiene precio. Es mejor que cualquier herencia. Es mejor que cualquier cantidad de dinero. Es la sensación de mirarte al espejo y sentir orgullo por quien sos y por las decisiones que tomaste. Así que te lo digo una vez más, para que quede bien claro. Si alguien te está faltando el respeto, defendete. Si alguien te está maltratando, aléjate. Si alguien te está usando, corta la relación. No importa quién sea esa persona. No importa si es tu hijo, tu hija, tu nieto, tu hermano. La sangre no justifica el maltrato. La familia no es excusa para aguantar humillaciones. El amor no se mendiga, se recibe con respeto o no se recibe. Y recordá siempre que tu valor no depende de lo que otros piensen de vos. Tu valor no depende de cuánta plata tengas. Tu valor no depende de tu edad ni de tu estado físico. Tu valor es intrínseco, es parte de quien sos como ser humano. Todos merecemos dignidad, todos merecemos respeto, todos merecemos amor verdadero. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para exigir lo que merecemos. Esta es mi historia. La historia de un viejo al que le dijeron que no tenía valor y que decidió demostrarles a todos, especialmente a sí mismo, que valía más de lo que nadie imaginaba. No por su dinero, sino por su dignidad. No por lo que tenía, sino por lo que era. Y vos también valés. Mucho. No lo olvides nunca. 3 meses después de mi cumpleaños, recibí una llamada que me cambió la perspectiva de todo. Era del responsable de la organización benéfica a la que había donado los $70,000 para becas universitarias. Don Vicente tiene que venir a conocer a los jóvenes que están estudiando gracias a su donación. Fui un martes por la tarde. Me llevaron a una sala donde había 15 chicos de entre 18 y 25 años. Cada uno me contó su historia. Una chica estudiaba medicina y era la primera de su familia en ir a la universidad. Un muchacho estudiaba ingeniería y mantenía a sus hermanos menores con trabajos de medio tiempo. Otra chica estudiaba derecho para defender a familias como la suya que habían sido estafadas. Todos tenían algo en común. Venían de familias humildes, trabajadoras, que habían hecho sacrificios enormes para darles una oportunidad. Familias como la mía y la de Lucía.
y todos me agradecieron con lágrimas en los ojos por haberles dado la chance de seguir estudiando. Una chica llamada Martina se me acercó al final. «Don Vicente, mi papá trabaja de albañil como trabajaba usted de electricista. Se rompe el lomo todos los días para que yo pueda estudiar. Cuando le conté que usted donó plata para mi beca, se puso a llorar. Me dijo que hay gente buena en el mundo, gente que entiende lo que significa sacrificarse por los hijos. Me abrazó fuerte y yo lloré con ella. Porque vi en su papá al Vicente de hace 40 años, al tipo que trabajaba sin parar para que Gabriel pudiera estudiar, y me di cuenta de algo importante. Mi dinero no solo estaba ayudando a esos chicos, estaba aliviando la carga de sus padres. Padres que seguramente, a diferencia de lo que me pasó a mí, sí iban a ser valorados por sus hijos. Cuando volví a casa esa tarde, Gabriel estaba esperándome en la puerta. «Papá, ¿dónde estabas? Te llamé 1000 veces». Estaba preocupado. Le conté sobre la reunión con los becarios. Gabriel escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo algo que me sorprendió. «Papá, yo era uno de esos chicos hace 30 años. Vos te rompiste el lomo para que yo pudiera estudiar igual que los padres de esos pibes se rompen el lomo por ellos. La diferencia es que ellos te van a valorar y yo tardé demasiado en valorarte a vos. Pero te juro que no voy a cometer el mismo error con mis hijos. Ellos van a crecer sabiendo lo que vos hiciste por mí». Esa conversación con Gabriel me hizo entender algo fundamental. Mi historia no terminaba conmigo. Las lecciones que había enseñado iban a pasar a la siguiente generación. Sofía y Mateo estaban aprendiendo sobre respeto, sobre dignidad, sobre valorar a los mayores, y ellos se lo iban a enseñar a sus hijos cuando los tuvieran. El sufrimiento que había vivido no había sido en vano. Había servido para romper un ciclo, para que mis bisnietos, cuando llegaran al mundo, crecieran en una familia donde los abuelos eran tratados con el amor y el respeto que merecían. Hace 2 semanas pasó algo que me llenó el corazón. Sofía tuvo que hacer una presentación en el colegio sobre un momento que cambió su vida. Eligió contarles a sus compañeros sobre el día que me gritó en la calle y todo lo que pasó después. Les habló de cómo ella había sido cruel conmigo sin entender lo que hacía. Les contó sobre la abuela Lucía que nunca conoció bien. Les explicó cómo yo había donado mi fortuna y lo que eso le había enseñado. Y terminó diciendo algo que me hizo llorar cuando Gabriel me mostró el video. Ese día, mi abuelo me enseñó que las personas mayores no son un estorbo ni una carga. Son bibliotecas vivientes llenas de historias, de amor, de sacrificios que hicieron por nosotros. Y si las tratamos mal, si las ignoramos, si las dejamos solas, no solo les hacemos daño a ellas. Nos hacemos daño a nosotros mismos porque perdemos la oportunidad de conocer esas historias, de recibir ese amor, de aprender de sus errores y sus aciertos. La maestra le puso la nota más alta, pero más importante que eso, varios chicos del curso le dijeron que ellos también habían estado descuidando a sus abuelos y que iban a cambiar. Uno incluso llamó a su abuelo ahí mismo desde el celular para disculparse por no haber ido a visitarlo en meses. La presentación de Sofía se viralizó en las redes sociales de los padres. Miles de personas la compartieron y empecé a recibir mensajes de todo el país, incluso de otros países, de personas mayores contándome sus historias. Un señor de México me escribió que su hija había dejado de hablarle hacía 5 años por un malentendido y que después de ver la historia de Sofía, ella lo llamó llorando para pedirle perdón. Una abuela de España me contó que sus nietos la visitaban solo en Navidad, hasta que leyeron sobre mí, y ahora van cada domingo. Me di cuenta de que mi dolor personal se había convertido en un mensaje universal, que mi historia estaba tocando fibras sensibles en familias de todos lados, que estaba ayudando a sanar relaciones rotas, a prevenir abandonos, a recordarle a la gente que los viejos importamos. Pero también recibí mensajes dolorosos, viejos que me contaban que ellos no tenían los recursos que yo tuve para defenderse, que dependían económicamente de sus hijos y por eso tenían que aguantar maltratos, que no tenían a dónde ir si decidían alejarse. A cada uno le respondí lo mismo: la dignidad no depende de cuánta plata tengas. Se puede defender la dignidad con una conversación honesta, con poner límites claros,
con buscar ayuda en servicios sociales o en organizaciones que protegen a personas mayores. La clave es no quedarse callado, no naturalizar el maltrato, no creer que porque uno es viejo tiene que aguantar cualquier cosa. Un día, un periodista de un canal de televisión me pidió una entrevista. Quería que contara mi historia en un programa que se llamaba Historias de Vida. Al principio dudé. No quería exponerme más, pero después pensé que podía ser una oportunidad de llegar a más gente, de ayudar a más familias. La entrevista duró 1 hora. Les conté todo. Desde mis inicios con Lucía, el sacrificio por Gabriel, la llegada de Daniela, el maltrato sistemático, la muerte de Lucía con el corazón roto, el momento en que Sofía me gritó en la calle, mi decisión de donar todo y finalmente la transformación de mi familia. Cuando terminé de hablar, la periodista tenía lágrimas en los ojos. Don Vicente, su historia es desgarradora pero también inspiradora. ¿Qué le diría a las familias que están pasando por algo similar? Les diría 2 cosas. A los hijos que están descuidando a sus padres, les diría que el tiempo pasa rápido, que un día van a querer hablar con ellos y ya no van a estar, que van a arrepentirse toda su vida de no haberlos valorado cuando podían, que la plata se recupera, el tiempo perdido no. Y a los padres que están sufriendo abandono, les diría que tienen derecho a defenderse, que no están obligados a aguantar maltratos solo porque son sus hijos, que la familia se construye con amor y respeto, y cuando eso falta, tienen permiso para alejarse, que valorarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. El programa salió al aire un domingo a la noche. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Medios de todo el país querían entrevistarme. Organizaciones de personas mayores me invitaban a dar charlas. Incluso un escritor me propuso escribir un libro sobre mi historia. Acepté dar algunas charlas en hogares de ancianos y centros de jubilados. Quería hablar directamente con gente de mi edad, con gente que entendiera exactamente por lo que había pasado. En cada charla veía las mismas caras de dolor, de soledad, de resignación, pero también caras de esperanza cuando les contaba que era posible defenderse, que nunca era tarde para recuperar la dignidad. En una de esas charlas, un señor de 85 años se paró y dijo algo que me marcó. Don Vicente, yo llevo 15 años viviendo con mi hijo y su esposa. Me tratan como un mueble, como algo que hay que mantener porque no queda otra. Duermo en un cuartito chico, como lo que sobra. Miro televisión solo cuando ellos no la usan, pero después de escucharlo a usted entendí algo. Prefiero vivir solo en una pensión con dignidad que seguir así. 2 meses después, ese señor me llamó. Don Vicente, hice lo que usted dijo. Me fui de la casa de mi hijo. Alquilo una pieza en una pensión. Es chica, pero es mía. Nadie me dice qué hacer, a qué hora acostarme, qué puedo comer. Por primera vez en 15 años, soy libre. Y lo más increíble es que mi hijo empezó a visitarme. Ahora que no me tiene ahí todo el tiempo, parece que me extraña. Nuestra relación está mejorando. Historias como esa empezaron a repetirse. Gente que tomaba coraje después de escucharme y cambiaba su situación. No siempre de manera drástica como yo. A veces solo poniendo límites claros. A veces mudándose cerca pero no con los hijos. A veces simplemente hablando honestamente sobre cómo se sentían. Y en muchos casos, cuando los viejos se defendían, los hijos reaccionaban bien, se daban cuenta del error, pedían perdón, cambiaban. Porque a veces la gente necesita un sacudón para despertar, necesita que les pongan un espejo adelante para ver en qué se han convertido. Gabriel me acompañó a una de esas charlas. Escuchó todo lo que conté, vio las caras de los viejos en la audiencia. Escuchó sus preguntas, sus miedos, sus historias de abandono, y cuando terminó, me dijo que necesitaba hablar con el público. Se paró al frente de la sala. Buenos días, mi nombre es Gabriel y soy el hijo de Vicente. Soy el hijo que abandonó a sus padres, que dejó que su esposa los maltratara, que permitió que sus hijos aprendieran a despreciar a sus abuelos. Soy el culpable de todo el dolor que mi papá sufrió durante años. Hubo un murmullo en la sala. Gabriel continuó con voz quebrada. Estoy acá para decirles 2 cosas.
Primero, para pedirle perdón públicamente a mi papá por todo el daño que le hice. Y segundo, para decirles a ustedes que si sus hijos los están tratando como yo traté a mi padre, tienen todo el derecho de defenderse, porque lo que mi papá hizo no me castigó, me salvó. Me salvó de convertirme en un hijo del que me hubiera avergonzado el resto de mi vida. Gabriel me abrazó adelante de todos. Y por primera vez desde que murió Lucía, sentí que realmente tenía a mi hijo de vuelta. No al ingeniero exitoso, no al esposo de Daniela, no al tipo que se había olvidado de sus raíces. Tenía a mi Gabriel, al hijo que había criado con amor, al hijo que finalmente había entendido. Después de esa charla, Gabriel empezó a acompañarme a todas. Se convirtió en parte de mi mensaje, el hijo arrepentido que había cambiado. La prueba viviente de que las familias podían sanar, de que los errores podían corregirse, de que nunca era tarde para hacer las cosas bien. Juntos, empezamos a dar charlas en escuelas también. Hablábamos con adolescentes sobre el respeto a los mayores. Les contábamos nuestra historia. Y veíamos cómo muchos de esos chicos salían de ahí y llamaban a sus abuelos para decirles que los querían. Sofía y Mateo también se sumaron. Contaban desde su perspectiva cómo era haber crecido sin conocer a su abuelo, cómo se sentían ahora que lo conocían de verdad, qué lecciones habían aprendido. Nos convertimos en una familia que enseñaba a otras familias. Hace un mes, el hospital inauguró oficialmente la Sala Lucía Torres. Fue un acto hermoso. Pusieron una placa con el nombre de Lucía y una foto de ella sonriendo. El director del hospital dio un discurso sobre la importancia de las donaciones y cómo salvaban vidas. Pero lo más emotivo fue cuando trajeron a los 3 bebés que se habían salvado gracias al equipamiento que compré con mi donación. 3 familias agradecidas que me abrazaron llorando. Sus bebés estaban vivos porque yo había decidido donar mi dinero en lugar de dejárselo a gente que no me valoraba. Una de las mamás me dijo algo que nunca voy a olvidar. Don Vicente, usted no solo salvó la vida de mi bebé, salvó toda nuestra familia, porque este bebé es nuestro milagro. Y ese milagro existe gracias a su decisión de ayudar a extraños, en lugar de guardar la plata para su familia. Eso es amor en su forma más pura. En ese momento entendí el verdadero significado de lo que había hecho. No había castigado a mi familia. Había elegido amar más grande. Había elegido que mi dinero sirviera para salvar vidas, para dar oportunidades, para cambiar destinos. Y de paso, había logrado que mi propia familia despertara. Gabriel estaba parado junto a mí en el acto. Me tomó de la mano. Papá, mamá estaría tan orgullosa de vos, de lo que hiciste con el dinero, de cómo te defendiste, de cómo nos enseñaste. Perdón por haber tardado tanto en entenderlo. Lucía hubiera estado orgullosa, sí, pero sobre todo hubiera estado feliz de ver a nuestra familia junta otra vez, de ver a Gabriel siendo el hijo que criamos, de ver a sus nietos conociendo finalmente a su abuelo, de ver que su muerte no había sido en vano, que su dolor había servido para algo. Ahora cuando paso por el barrio, la gente me saluda con respeto. Los vecinos que antes me miraban con lástima, ahora me miran con admiración. Los chicos me paran para preguntarme consejos. Las familias me invitan a sus casas para charlar. Me convertí en algo que nunca imaginé, en un símbolo, en un ejemplo, en una voz para todos los viejos que sufren en silencio. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí años de relación con mis nietos, aunque Lucía murió sin ver este final, siento que valió la pena, porque cambié mi historia. Y al cambiar mi historia, ayudé a cambiar la historia de miles de familias. Familias que ahora valoran a sus viejos, hijos que llaman a sus padres, nietos que visitan a sus abuelos. Un efecto dominó de amor y respeto que empezó con un viejo de 72 años que se cansó de ser tratado como basura. Y a vos que llegaste hasta acá, que escuchaste cada palabra de esta historia larga y dolorosa, te digo una vez más, no importa tu edad, no importa tu situación, no importa cuánto tiempo hayas aguantado, siempre, siempre es posible defender tu dignidad. No esperes a que las cosas cambien solas. No esperes a que tus hijos despierten por arte de magia. No esperes a estar en tu lecho de muerte para darte cuenta de que te merecías más. Actúa ahora.
Habla ahora. Defendete ahora. Porque el tiempo no vuelve. Porque la vida es una sola. Porque vos importás. Y si tu familia reacciona mal, si te dan la espalda por defenderte, entonces confirmaste que no merecían tu amor incondicional. Porque el amor verdadero respeta. El amor verdadero valora. El amor verdadero está presente. Yo recuperé mi dignidad a los 72. Recuperé a mi familia a los 73. Y ahora, a punto de cumplir 74, puedo decir con total honestidad que soy feliz, que estoy en paz. Que valió cada lágrima, cada decisión difícil, cada momento de dolor, porque hoy soy Vicente Torres, no el viejo sin valor que me gritó mi nieta. Soy Vicente Torres, el hombre que se defendió, el papá que le enseñó una lección a su hijo, el abuelo que recuperó a sus nietos, el viejo que le demostró al mundo que nunca es tarde para exigir respeto, y vos también podés ser esa persona, la persona que dice basta, la persona que recupera su dignidad, la persona que cambia su historia. Solo necesitas una cosa: coraje, coraje para dar el primer paso, coraje para defenderte, coraje para valorarte. Ese coraje está dentro tuyo, siempre estuvo. Solo tenés que encontrarlo, agarrarlo fuerte y usarlo, porque vos valés mucho más de lo que te han hecho creer. Y es hora de que vos y el mundo entero lo sepan.